La máquina deportiva, la factoría a nivel mundial de los deportes. Y el que logró el sueño de tener una aerolínea aquí en la ciudad de Nueva York para los dominicanos, el señor Víctor Pacheco. Me siento muy emocionado por las palabras que han dicho y sobre todo de poner a Dios primero, que es como yo vivo. Rubén, muy bonita tu oración. Y Chu, Ese es bueno. Ese es bueno. a todos ustedes, de verdad que me siento que estoy en mi casa, me siento que estoy en familia. Mucha gente cuando ve la noticia de ayer piensa como que se le dio un switch y que de repente vinieron los aviones y que esto no fue fácil. Lo que nosotros estamos haciendo no ha sido fácil. Y por eso, si me permiten, quiero hablar un poquito de cómo, de la historia, ¿no? Y todo inicia con un muchacho huérfano de padre y madre a los 7 años, que fue mi abuelo, que mencionó Chuba, actualmente capellán. Limpiabota, un limpiabota que él estaba lleno de... Él contaba su historia de cómo fue limpiabota con mucho orgullo, porque antes de ser limpiabota, él logró, viviendo en Tenares, huérfano, él quería superarse, no tenía nada, y se fue de casa de la tía que lo cuidaba, y estaba tratando de conseguir dónde trabajar. Y entonces él tuvo la gran idea de decir, bueno, si yo consigo una casa con un jardín bonito, esa gente tiene que estar bien. Y entonces él consiguió un hogar con un jardín bonito, tocó la puerta y la señora le abrió. Y cuando la señora le habló con él le dijo, yo vine a buscar un empleo. Y la señora le dijo, pero tú lo que tienes 7 años, ¿dónde está tu papá y tu mamá? Y entonces él le contestó que él no tenía papá y mamá. Y ella le cogió pena. Y al cogerle pena, entonces lo invitó adentro, lo alimentó. Y lo puso como muchacho de mandado. Ella le lavaba los pies. Con un empleo de 40 centavos mensuales. Y cuando él ahorró suficiente dinero para poder armar una caja limpiabota, su primer día que fue a trabajar en el parque, se ganó 40 centavos. Y entonces fue en ese momento que él se dio cuenta que él iba a ser empresario, porque se estaba superando. Y bueno, esa historia explica cómo después el abuelo, que muchos de ustedes saben los éxitos que tuvo con la comunidad del dominicano en el exterior, Vimenca, Western Union y todo eso, eventualmente tocó educar a sus hijos. Y la manera en que él nos educaba a nosotros era que a los 12 años su familia tenía que empezar a trabajar. A mí me tocó ser empacador en el Nacional de la 27, cosa que hice por varios veranos, que también aprendí muchísimo. Y continué ese ejemplo de trabajo y de uno buscársela, como todos ustedes saben que uno hace. Pero él no le daba cuarto a uno. Si usted quería después, cuando uno era más grande, un carro, usted tenía que trabajar para comprarse su carro. Usted tenía que trabajar para ganarse sus cosas. Y eventualmente así ha sido con todo lo de mi familia. Tanto así que el abuelo, después de que se fue, él dejó todo su patrimonio organizado de una manera que lo que recibe en su descendencia es una mensualidad que te da para pagar tu seguro médico y para cubrir, si está estudiando, temas de educación. Pero no hubo una herencia de que tanto cuarto para uno y para otro, sino que él pensó en los hijos de sus hijos, que tengan cubierto lo que es la educación y lo que es precisamente la salud, que para él eran cosas muy importantes. Y bueno,
Yo trabajé con él un tiempo y yo tenía la visión de emprender para el dominicano en el exterior. Y de ahí nace esta idea de crear una línea aérea dominicana que pudiera dignificar al dominicano, que todos los dominicanos no nos sentíamos bien de cómo nos trataban a nosotros cuando nosotros volamos en otra aerolínea. Y no había nada que hacer, sencillamente cuando yo me pongo a estudiar eso, me doy cuenta que es costosísimo para nosotros volar, pero también está el tema de la dignidad. Y ahí se me mete la idea, y yo sentí que eso fue algo que Dios puso en mi corazón. Y eventualmente, cuando ya yo entendía que podía salir a buscar dinero, primero que hice fue hablar con el abuelo, y yo le presenté mi plan y mi idea, y él me dijo: mira, mijo, eso que tú sueñas es un sueño muy bonito, pero eso se necesita mucho cuarto para que tú puedas hacer eso, así que no cuente conmigo. El abuelo no puso un peso en Arayet, y yo lo respeto eso, porque esa era su forma. Y bueno, entonces a mí me tocó empezar a tocar puertas. Yo hablé con la mayoría de los ricos en nuestro país, las familias poderosas, pero todos ellos lo que decían: oye, háblame de otro negocio, no me hables de línea aérea, que eso no funciona. Se necesita demasiado dinero y a nosotros la historia en República Dominicana no ha sido buena para las aerolíneas. Entonces, yo duré casi 10 años tocando puertas, buscando capital. Brevemente les cuento a ustedes que están aquí, que a mí se me ocurrió que, bueno, la capital donde están los cuartos en Nueva York, y mi mamá, que estaba cuidando a mi abuela, que estaba malita, me dejó quedarme con ella en su habitación, en su hotel. Y yo vine para acá, yo dije: yo no me voy de aquí hasta que yo no consiga los cuartos para yo poder hacer mi negocio. Y cuando empecé a hacer reuniones con instituciones, las que me daban una reunión, les presentaba mi idea, me decían que no. Muchos de ellos no me dieron reuniones, no me tocó más nada. Entonces buscar los diferentes cafés en Manhattan y sentarme en los cafés, esperar que viniera alguien con un reloj caro, para entonces yo poder hablarle de la idea que yo tenía, para ver si yo podía conseguir cuál. Y eso tampoco resultó mucho. Me dijeron que en el hotel donde yo me estaba quedando, que el dueño del hotel era un hombre muy rico, y que él en la mañana, a las 6:30 de la mañana, se despertaba a leer el periódico. Y yo empecé a agarrar a ese hombre. Ese hombre le cayó gala, a las 6:30 de la mañana estaba yo viendo al lado de él cómo era que yo iba a entrar, para ver si él podía escucharme un rato. Entonces, al final tampoco eso funcionó. Y bueno, eventualmente, toda esa gente que pude hablar con ellos, que me dijeron que no iban a invertir en esta gran idea, yo escribí todos esos motivos, y esa fue la tarea que había que hacer entonces para poder lograr esto. Y bueno, una cosa básica que yo no tenía era que yo no tenía un equipo de gente que sabía de este tema, que tenía la experiencia, que habían trabajado en aerolíneas exitosas. Yo no tenía un plan de negocio, yo no tenía un estudio de mercado, yo no tenía nada de eso. Y poco a poco empecé a construir esas cosas. Y me fui dando cuenta que a medida de que lograba convencer a alguien que creyera en mi visión y que se viniera a ser parte de este sueño y de este equipo, me fui dando cuenta como a medida de que se van uniendo las personas, entonces más personas van creyendo en que se puede. Y eventualmente yo logré juntar un equipo de personas que habían exitosamente creado diferentes aerolíneas, y fui otra vez a buscar cuarto. En este caso estamos en el 2018 y ya no tenía nada que vender para poder hacer dinero, ya yo estaba endeudado con los bancos, estaba pasando trabajo hasta para poder tener comida en mi casa, y ya como tenía un equipo de personas que creían y que tenían la experiencia, fuimos levantados $1,5 millones. Y después de haber recibido tanto no, de repente, en 3 semanas, nosotros levantamos $2,5 millones. Y
Eso fue un gran logro porque con ese dinero nosotros podíamos viajar a diferentes ciudades y poder costear los gastos. No usamos ese dinero para pagarnos sueldos. Nosotros usamos ese dinero para poder costearnos los viajes. Y bueno, en el 2019 nosotros logramos tener a alguien que ponga una propuesta en la mesa. Y estábamos felices porque pensábamos que ya nosotros lo íbamos a lograr. Y estamos hablando de un fondo grandísimo de aquí de Estados Unidos. Pero en eso entra la crisis aquella del alcohol adulterado, que no sé si ustedes se acuerdan que hicieron una campaña grandísima y nos afectó. Y el turismo fue impactado por eso, y ese fondo era dueño de 6 hoteles en República Dominicana. Y un día nos llama y nos dice, mira, se acabó la conversación, que allá la cosa no está bien, nosotros lo vemos con las reservas que nos están bajando, no vamos a invertir. Y entonces pasó el 2019, estábamos entusiasmados por empezar el 2020 otra vez para salir a buscar capital. Ya teníamos todos los materiales y un gran equipo de ejecutivos que nos acompañaban. Y cuando estábamos empezando a salir en el 2020, llega la pandemia. Y los 2,5 millones que levantamos en el 18 se nos acabaron, se fueron. Y bueno, ya en el 2021 me hacen una intervención familiar, mi mamá, mis hermanos, mi esposa y todo el mundo se sienta conmigo y me dicen, oye, ya está bueno de estar soñando, oye, tú tienes una familia que tiene que mantener, ¿por qué tú no te empleas? Búsquese un empleo, usted no tiene que obligatoriamente tener una aerolínea. Y la verdad es que fue tentadora la propuesta que me estaban diciendo porque, oye, ¿cuánto uno podía esperar? Pero, por lo que empecé la reunión, me puse a orar y sentí que seguía ahí ese compromiso con Dios. Y le respondí a la familia, no estoy todavía preparado para esto porque esto se va a dar. Y bueno, llega el 2021 y lo más curioso del mundo, señores, todos los fondos de inversiones grandes, que son los que manejan la información, la data, sabían que así como todas las aerolíneas habían dejado de volar y habían perdido muchísimo dinero y estaban muchas al borde de la quiebra, eso había creado que los precios de los aviones habían bajado, que había mucho talento de personas que estaban sin trabajo, que la cadena de suministro de la aviación estaba ansiosa por negocios nuevos. Señores, y en el 2021, 2022, fueron donde más líneas aéreas nacieron en el mundo de la historia de la aviación. O sea, nacieron aerolíneas en la India, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos. Nacieron una gran cantidad de aerolíneas. Y entonces eso hizo que de repente, no tenía nadie que quisiera invertir. Tenemos un concurso a ver quién va a ser inversionista. Y estamos recibiendo muchísimas propuestas y todo está muy emocionado. Lo único malo era que el equipo que yo había buscado se habían ido a emplearse. Y estaban trabajando en otras aerolíneas, entonces me tocó a mí hacer las reuniones. Y curiosamente me llega una gran propuesta de uno de los fondos más grandes de la aviación que querían invertir, probablemente como el segundo o el tercer fondo más importante. Y esa gente llevan a su equipo a República Dominicana, empezamos las negociaciones, todo se veía muy bien y nos caía muy bien esa gente. Pero cuando llega el presidente del grupo a cerrar negocio a Punta Cana, ese señor llegó con una prepotencia y trataba mal a la gente que trabajaba conmigo. Yo veía que a su propia gente, cuando nada más lo miraba, se asustaban. Y entonces ese hombre me pone una propuesta de 15 aviones, el capital que buscábamos, y con una propuesta personalmente para mí increíble y para mis inversionistas. Lo único que yo tenía sentimientos encontrados, y cuando me acosté esa noche no podía dormir. Dormí un poquito y como a las 2 de la mañana me desperté con un dolor en el pecho. Y yo dije, mira, esos días diciéndome que este negocio no es bueno y yo no lo puedo hacer. Entonces, en esa madrugada llamé a mi mamá y le dije,
que no podía hacer negocio. Mi mamá me dijo, no, tú tienes que hacer ese negocio, porque ¿para qué que tú has estado tanto tiempo buscando cuartos? Si tú lo tienes ahí, agárralo. Y le explico mis razones y me dice, no, óyeme, hay que ser a veces en la vida los negocios duros. Yo decidí escucharle a Dios y llamé a los socios y le dije, señores, este negocio no va, yo no lo puedo hacer, porque ese señor no me dio buena espina y al final no, algo en mí no me deja hacerlo. Entiendo que es un mensaje de Dios. Yo rechacé el negocio en contra de los consejos de mis inversionistas, que estaban todos muy guapos, estaban destapando champán y de repente yo le dañé la fiesta. Y bueno, resulta que cuando yo le rechazo el negocio, el señor, que era billonario, me manda un mensaje diciéndome que él iba a usar todos sus recursos para que yo nunca pudiera volar y que me iba a destruir. Entonces eso confirmó el sentimiento que yo tenía, que ese no era mi gente. Pero me di cuenta de algo. Me di cuenta que después de tantos años, lo que yo estaba persiguiendo no era un asunto de dinero para mí, porque yo acababa de rechazar una cubeta de cuarto. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿con quién yo hablé en todo este trayecto? Donde los términos comerciales para mí no eran muy buenos, pero a lo mejor el grupo era un grupo bueno. Y ahí me vino a la cabeza quien hoy en día es mi inversionista, que se llama Bain Capital. Que ellos básicamente me habían dicho a mí, nosotros creemos en el negocio, creemos en el equipo, creemos que se puede hacer, pero tú lo único que tienes es un Excel, todo hay que hacerlo, entonces no te podemos reconocer a ti nada. Tú puedes ser un empleado del negocio que pudiéramos crear. Pero el delivery, de cómo ellos me pasan ese mensaje, esa gente se supieron manejar. Y por eso, a cambio de que de nada para mí, decido yo llamarlos. Y cuando yo los llamé a ellos, yo le hice el cuento de la oferta que yo había rechazado. Y curiosamente ellos me dijeron, wow, nosotros te creemos porque nosotros íbamos a comprar ese negocio y no lo compramos por ese señor, como ese señor se maneja. Así que eso cambia el panorama. Déjanos nosotros hablar internamente y volvemos a hablar contigo. Y cuando volvimos a hablar, ellos me dijeron a mí, mira, Víctor, este negocio va a ser difícil y necesita un líder que tenga la capacidad de tomar decisiones como la que tú acabas de tomar. Así que te hacemos una propuesta que no es que solamente vas a ser un empleado, vas a ser dueño. Y así es que se da la capitalización de lo que hoy en día es Arayet. Y para poner un suspirito al tema, ellos me dicen a mí, en tu plan de negocio, tú estás usando aviones de 14 años. La condición para nosotros invertir es que todos los aviones tienen que ser nuevos de fábrica. Y bueno, ya después de que se da la capitalización, señores, como Dios funciona, a veces Dios te va poniendo gente en tu camino que tú no lo estás esperando y que de repente, como si fuera un plan por encima de ti, se van juntando voluntades, se van juntando gente que piensan como tú. Y el equipo humano, que muchos de ellos están aquí hoy, que trabajan conmigo en Arayet, yo no les puedo explicar lo que significan para que Arayet pueda hacer lo que Arayet es. Señores, Arayet, aunque es dominicana, y orgullosamente le digo que es una empresa de clase mundial, el talento que tiene Arayet es increíble. No había una línea aérea en el mundo que empezara sus operaciones y que en 90 días tuviera 18 rutas todas internacionales. Eso es sumamente complicado a nivel regulatorio y operativo y de seguridad. Y nosotros pudimos lograrlo. Y en el 2023 nos premiaron como la mejor nueva aerolínea del mundo. Wow. Y no solamente el equipo humano, sino cómo el gobierno vio la visión, decidió poder quitar las leyes que evitaban que esto pudiera suceder, temas de impuestos que te hacían ser menos competitivo que las otras aerolíneas, el tema de cielo abierto que no nos permitía tener acceso a Estados Unidos.
Y toda esa gente ya hoy en día son los dueños de lo que es Arayet, todos ustedes. Porque Arayet empezó como un sueño, pero bueno, hoy en día es un sueño de mucha gente. Y todos los que están aquí hoy, yo quiero que ustedes sepan que Arayet es tanto de ustedes como es mía. Y que nosotros tenemos que luchar. Tenemos que continuar luchando para que se convierta en un referente de la aviación en esta región. Hoy en día nosotros no tenemos la cantidad de vuelos que nosotros pudiéramos tener. Nosotros necesitamos poder tener por lo menos 42 vuelos a la semana más que lo que tenemos hoy. Y no ha sido posible en las negociaciones con el aeropuerto, cosa que vamos a tener que continuar luchando, porque para bajar los pasajes necesitamos poder cambiar el mercado, es un tema de oferta y demanda. En muchos de los mercados donde nosotros volamos hoy, el ida y vuelta está a $350, cuando el competidor está en 600 y $650. Y nosotros queremos que ese efecto también suceda aquí. Pero para eso tenemos que luchar para que no haya tanto proteccionismo y que permitan que una aerolínea dominicana tenga más acceso a poder volar a la ciudad donde tiene, a su ciudad más importante, que es la ciudad de Nueva York. Así que gracias por escuchar este cuento largo.